Mi engreída suegra me llamó interesada y me ofreció 1 millón de pesos para que dejara a su hijo. Casi se desmaya cuando vio mi hacienda. Conocí a Alejandro en la universidad en la Ciudad de México. Él estudiaba administración de empresas y yo estudiaba ingeniería agrónoma. Hicimos clic de inmediato. A él no le importaba que yo vistiera ropa sencilla o que no supiera nada sobre los restaurantes exclusivos de Polanco. Le gustaba que yo pudiera hablar sobre la composición del suelo y la rotación de cultivos con la misma facilidad con la que discutía de filosofía. Cuando me preguntó por mi familia, solo le dije que tenían unos ranchos allá en mi tierra. Él nos visitó una vez durante las vacaciones y conoció a mis padres en nuestra propiedad más pequeña, una casita donde nos quedamos durante la temporada de cosecha. Él vio la verdad en ese entonces, pero le pedí que no se lo dijera a nadie. Quería terminar mi carrera sin que la gente me tratara diferente por mi apellido o mi dinero. Alejandro estuvo de acuerdo. Salimos durante 3 años antes de que me propusiera matrimonio. Fue entonces cuando tuve que conocer a su madre. Elena vivía en una mansión en Lomas de Chapultepec, la zona más cara de la ciudad. Lo primero que dijo cuando Alejandro me presentó fue preguntar qué hacían mis padres. Dije que trabajaban en la agricultura. Ella preguntó con desdén si eran jornaleros. Dije que trabajaban con ranchos. Ella asumió que me refería a que eran peones. Alejandro trató de corregirla, pero le apreté la mano para detenerlo. Quería ver quién era realmente esta mujer. Los siguientes meses fueron un infierno. Elena me invitaba a cenas familiares solo para humillarme. Me pedía que sirviera la comida, diciendo que yo debía estar acostumbrada a servir a los demás. Me compraba ropa y decía que sabía que yo no podía permitirme nada decente por mi cuenta. Me presentaba a sus amigas de la alta sociedad como la obra de caridad de Alejandro, a quien él estaba ayudando a terminar la escuela. En una cena, dio todo un discurso sobre cómo Alejandro tenía un corazón tan noble por salir con alguien por debajo de su clase social. Alejandro discutía con ella después, pero ella le decía que yo lo estaba manipulando por dinero. Decía que las chicas de pueblo como yo soñaban con atrapar a niños ricos de la ciudad. Dijo que probablemente me había embarazado a propósito para forzar la boda, el famoso braguetazo. Ni siquiera estaba embarazada. Le dijo a todos en su club campestre que yo era una interesada de algún pueblo polvoriento y atrasado. Se reía diciendo que probablemente compartía habitación con las gallinas mientras crecía. Sus amigas me preguntaban si alguna vez había usado agua corriente antes de llegar a la ciudad. Me hablaban despacio, como si no pudiera entender oraciones complejas. Elena trató de convencer a Alejandro de firmar un acuerdo prenupcial que me dejaría sin nada si nos divorciábamos. Llevó a su abogado a cenar una noche sin avisarnos. El abogado comenzó a explicar con arrogancia cómo nunca obtendría ni un peso del dinero de la familia. Pregunté por qué asumía que yo quería su dinero. Ella dijo que obviamente esa era la razón por la que estaba con Alejandro. La fiesta de compromiso fue la gota que derramó el vaso. Elena invitó a todos sus amigos de la sociedad, pero les dijo que era una fiesta casual. Cuando Alejandro anunció nuestro compromiso, ella inmediatamente dijo que era solo temporal hasta que Alejandro recobrara el sentido. Le dijo a todos que lo había atrapado y que ella estaba trabajando para arreglar la situación. Luego sacó una chequera y me ofreció un cheque por 1 millón de pesos para dejar a Alejandro frente a todos. Dijo que era más dinero del que mi familia vería en toda su vida. Dijo que podía regresar a mi ranchito y vivir como una reina con ese dinero. Tomé el cheque, lo rompí en pedazos y me fui. Alejandro me siguió, pero yo ya había tenido suficiente. Le dije que no podía casarme con una familia que me trataba como basura. Dijo que podíamos cortar contacto con su madre. Le dije que eso no era realista y que no lo obligaría a elegir. Me rogó que lo reconsiderara, pero me fui a casa esa noche y bloqueé su número. Regresé a la hacienda de mi familia al día siguiente. Mis padres estaban furiosos cuando les conté todo, pero les pedí que no interfirieran. Necesitaba concentrarme en terminar mi carrera en línea y ayudar con el negocio familiar de exportación. 2 semanas después, mi prima Fernanda llamó diciendo que Alejandro estaba en el hospital. Se había desmayado en el trabajo por no comer ni dormir desde que me fui. Su asistente había estado llamando a todos tratando de localizarme. No respondí. Entonces Elena apareció en mi pueblo. Había ido a la dirección que Alejandro tenía de su única visita. La pequeña casa de campo donde nos quedamos durante la cosecha. Mi tío, que estaba revisando la propiedad, le dijo que yo estaba en la casa grande. Ella se confundió y preguntó ¿qué casa grande? Mi tío le dio la dirección pensando que era una amiga. Elena condujo por nuestro camino privado que se extiende por 5 kilómetros a través de nuestra propiedad. Pasó los establos de caballos pura sangre, las casas de huéspedes, los cuartos del personal, el complejo de piscinas y el helipuerto antes de llegar a la casa principal. Mi madre estaba tomando el té con la esposa del gobernador cuando Elena llegó en su auto de lujo, que ahora estaba cubierto de polvo por nuestro camino de terracería. Nuestra seguridad preguntó si tenía cita. Elena dijo que era la madre de Alejandro y que me estaba buscando. Mi madre salió y se presentó. Elena preguntó si ella trabajaba para mi familia. Mi madre dijo que era mi madre y la dueña de la hacienda. Elena trató de procesar esto mientras miraba nuestra casa de 12 habitaciones, que hacía que su mansión en la ciudad pareciera una casa de huéspedes. Yo estaba parada en la ventana de mi habitación con los brazos cruzados, viendo toda la escena desarrollarse abajo. La cara de Elena pasó por 5 expresiones diferentes en 10 segundos. Primero confusión, como si no pudiera entender lo que mi madre estaba diciendo. Luego incredulidad, como si tal vez hubiera escuchado mal.
Luego ese momento horrible donde podías ver a su cerebro tratando de darle sentido a todo. Su boca se abrió y cerró un par de veces. Miró a mi madre, luego a la casa, luego de nuevo a mi madre. Su costoso bolso de diseñador se deslizó de su hombro y ni siquiera se dio cuenta. Mi madre se mantuvo perfectamente calmada todo el tiempo, parada ahí con su ropa casual de tarde como si estuviera saludando a cualquier visita normal. Pero había algo en su postura que dejaba claro que era dueña de cada centímetro de tierra que pisaban. El auto de lujo de Elena estaba en nuestra entrada circular cubierto de polvo por el viaje de 5 kilómetros y se veía tan pequeño junto a la casa, como un juguete que alguien había dejado afuera. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y agotamiento total al ver el mundo de Elena ponerse patas arriba. Parte de mí quería ver su cara cuando se diera cuenta de la verdad. Parte de mí solo quería volver a la cama y olvidar que todo esto había sucedido. Mi madre miró hacia mi ventana en ese momento y me dio un pequeño asentimiento. Solo un movimiento leve de su cabeza que decía que tenía todo bajo control y que no necesitaba bajar a menos que quisiera. Me alejé de la ventana. Mi madre hizo un gesto hacia la puerta principal, y Elena la siguió adentro como si estuviera en trance. Podía escucharlas desde arriba porque el sonido viajaba por nuestra casa de maneras extrañas. La voz de mi madre era amable y formal, de esa manera que es de alguna manera más cortante que cualquier insulto directo. Le ofreció té a Elena. Preguntó si tomaba azúcar o crema. Hizo una pequeña charla sobre el clima y el viaje desde la ciudad. La voz de Elena temblaba cuando respondía. Podías escucharla tratando de procesar todo. La esposa del gobernador todavía estaba sentada en nuestra terraza acristalada donde habían estado tomando té antes de que llegara Elena. Sabía que estaba viendo todo con una diversión apenas disimulada, porque podía imaginar la expresión en su rostro. Había sido amiga de mi madre durante años y sabía exactamente lo que estaba pasando. Me quedé arriba en el pasillo cerca de la parte superior de las escaleras donde podía escuchar pero no ser vista. No estaba lista para enfrentar a Elena todavía. Quizás nunca estaría lista. La voz tranquila de mi madre flotó explicando que sí, trabajamos en la agricultura. Poseemos una de las operaciones agrícolas más grandes en 3 estados, exportando aguacate y berries a todo el mundo. Lo dijo tan casualmente, como si estuviera mencionando lo que había desayunado. Elena hizo un pequeño sonido de ahogo. Luego Elena trató de salvar las apariencias. Su voz se volvió más fuerte y comenzó a decir cómo siempre había sabido que éramos exitosos. Cómo solo me estaba poniendo a prueba para ver si estaba con Alejandro por las razones correctas. Cómo necesitaba asegurarse de que realmente amaba a su hijo y no buscaba su dinero. Las mentiras salieron suaves y practicadas, como si hubiera estado preparando este discurso en su cabeza durante el viaje. Mi madre la dejó hablar durante unos 30 segundos antes de interrumpirla. Su voz se mantuvo educada pero había acero debajo de ella. Mencionó el cheque de $1.000.000. La humillación pública en la fiesta de compromiso. Los meses de crueldad deliberada. Enumeró todo de una manera tranquila y objetiva que hacía que sonara incluso peor de lo que se había sentido vivirlo. Elena trató de interrumpir, pero mi madre siguió hablando. Mencionó cómo Elena le había dicho a todos en el club que yo era una interesada. Cómo me había presentado como el caso de caridad de Alejandro. Cómo había preguntado si alguna vez había usado agua corriente. La voz de Elena se puso a la defensiva. Dijo que estaba protegiendo a su hijo de las cazafortunas. Que tenía que tener cuidado porque muchas chicas intentarían atrapar a un hombre rico como Alejandro. La excusa sonaba completamente vacía ahora que sabía que nunca necesité el dinero de Alejandro. Mi madre señaló eso de la manera más educada posible. Elena no tuvo respuesta. Después de que Elena se fue, me senté en mi habitación mirando mi teléfono. Mi prima Fernanda había llamado 2 veces más mientras Elena estaba aquí y yo había ignorado ambas llamadas. Ahora finalmente le devolví la llamada. Contestó al primer timbre e inmediatamente comenzó a hablar de Alejandro. No había comido una comida real en 2 semanas. Apenas dormía. Cuando dormía, tenía pesadillas y se despertaba gritando mi nombre. Su compañero de trabajo dijo que solo se sentaba en su escritorio mirando a la nada durante horas. Por eso se había desmayado en el trabajo. El médico dijo que era agotamiento y deshidratación, pero también angustia emocional severa. Su cuerpo básicamente se estaba apagando por el estrés. Fernanda dijo que su mejor amigo había estado tratando de que comiera algo, lo que fuera. Pero Alejandro simplemente empujaba la comida. Había perdido casi 7 kilos. Su asistente lo había encontrado desmayado en el piso de su oficina. Sentí que mi estómago se hacía nudos mientras ella hablaba. La culpa subió por mi garganta, aunque sabía lógicamente que la salud de Alejandro no era mi culpa. Tenía todo el derecho de irme después de cómo me trató Elena. No había hecho nada malo. Pero saber eso no detenía la sensación de náuseas en mi estómago. Fernanda preguntó si iba a visitarlo al hospital. Dije que no. Ella no insistió. Pero pude escuchar la decepción en su voz cuando colgamos. Esa noche mis padres me encontraron en nuestra biblioteca. Estaba sentada en el asiento de la ventana fingiendo leer, pero realmente solo mirando la misma página durante 20 minutos. Se sentaron a cada lado de mí y mi padre puso su mano en mi hombro. Luego comenzaron a contarme historias que nunca había escuchado antes. Sobre cuando estaban construyendo el negocio y la gente hacía suposiciones sobre ellos. Cómo la propia familia de mi madre había pensado que se casaba con mi padre por su dinero, aunque ella venía de dinero también.
Cómo la gente en las conferencias agrícolas les hablaba con condescendencia o asumía que eran nuevos ricos sin clase ni educación. Mi madre dijo que la peor parte no eran las suposiciones en sí mismas, sino ver a mi padre tener que defenderla constantemente. Tener que demostrar que pertenecían a lugares donde se habían ganado el derecho a estar. Mi padre dijo que la diferencia entre entonces y ahora era que él nunca dejaba que nadie le faltara el respeto a mi madre en su cara. Lo cortaba de inmediato cada vez. Me miró cuando dijo que el fracaso de Alejandro para protegerme era el verdadero problema, no la ignorancia de Elena. Mucha gente tiene prejuicios, pero una buena pareja no deja que esos prejuicios lastimen a la persona que ama. Mi madre agregó que la humillación de Elena hoy podría ser la llamada de atención que necesitaba. Tal vez ver la verdad la cambiaría. Pero eso no significaba que yo le debiera algo a Alejandro o a su familia. No les debía perdón ni otra oportunidad. Esas cosas tenían que ganarse. 3 días después estaba en el invernadero revisando nuestras variedades experimentales de tomate cuando llamó la seguridad. Alejandro estaba en la puerta principal. Mi mano se congeló en mi teléfono. Seguridad dijo que se veía terrible. Delgado y exhausto. Se había dado de alta del hospital esa mañana y había conducido 4 horas para encontrarme. Estaba pidiendo verme. Rogando, en realidad. Me quedé allí en el invernadero con tierra en las manos tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería decirle a Seguridad que lo echaran. Parte de mí necesitaba verlo una vez más, aunque fuera solo para cerrar el ciclo. Le dije a Seguridad que lo dejaran pasar. Luego caminé lentamente de regreso a la casa principal. Vi desde los escalones delanteros cómo el auto de Alejandro subía por el camino. Se estacionó, salió y se quedó allí un minuto asimilando todo. La casa. Los terrenos. Los establos visibles a la distancia. Las casas de huéspedes. Todo lo que se había perdido durante su breve visita a nuestra pequeña casa de campo hace 3 años. Podía ver que comprendía cuánto había minimizado mi origen. Cómo le había dejado pensar que estábamos cómodos pero no éramos ricos. Cómo le había ocultado todo este mundo. Levantó la vista y me vio en los escalones. Su rostro estaba pálido y definitivamente había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Comenzó a caminar hacia mí lentamente, como si no estuviera seguro de si lo dejaría acercarse. Terminamos en el pabellón del jardín porque no podía llevarlo adentro de la casa todavía. Se sentía demasiado íntimo. Demasiado como dejarlo entrar de nuevo en mi vida. Nos sentamos en bancos opuestos, y Alejandro comenzó a hablar. Realmente hablar. No solo disculparse. Admitió que me había fallado. Que debería haber enfrentado a su madre con más fuerza desde el principio. Que me había dejado soportar meses de abuso porque no quería arriesgarse a un conflicto familiar. Dijo que verme y alejarme en la fiesta de compromiso fue el momento en que se dio cuenta de que había estado eligiendo la comodidad sobre el coraje. Eligiendo evitar la confrontación con su madre en lugar de proteger a la mujer que amaba. Dijo que perderme le hizo entender que nada más en su vida importaba sin mí. Ni su trabajo, ni la aprobación de su madre, ni su vida cómoda en la ciudad. Nada de eso significaba nada si yo no estaba allí. Lo dejé hablar un rato antes de comenzar. Le conté sobre el dolor de ser tratada como basura durante meses. De ser llamada interesada y caso de caridad. De verlo discutir con Elena después del hecho en lugar de detenerla en el momento. Le conté cómo se sentía sentarse en esas cenas familiares mientras su madre me pedía que sirviera la comida como si fuera la servidumbre. Cómo se sentía que sus amigas me hablaran despacio como si fuera estúpida. Cómo se sentía verlo simplemente aguantar y luego disculparse conmigo más tarde en privado en lugar de defenderme cuando importaba. Puse límites allí mismo en el jardín. Límites claros que Alejandro necesitaba escuchar. Le dije que si íbamos a tener alguna oportunidad de reconstruir lo que teníamos, él necesitaba probar con acciones que las cosas serían diferentes. No solo disculparse y esperar perdón. Necesitaba ver un cambio real. Él necesitaba establecer una independencia genuina de Elena. No solo estar en desacuerdo con ella en privado mientras mantenía la misma relación en público. Necesitaba poner límites reales con su madre y apegarse a ellos incluso cuando fuera incómodo. Incluso cuando ella llorara o lo chantajeara emocionalmente o amenazara con desheredarlo. Le dije que no estaría con alguien que dejara que su familia me tratara como basura, sin importar cuánto afirmara amarme. Alejandro aceptó todo sin discutir ni ponerse a la defensiva. No puso excusas. No trató de justificar su comportamiento. Solo dijo que entendía. Que necesitaba recuperar mi confianza. Que las palabras no significaban nada después de lo mucho que me había fallado. Dijo que haría lo que fuera necesario por el tiempo que fuera necesario. Luego se fue sin presionar por más. Sin preguntar cuándo podría volver a verme o tratar de sacarme promesas. Solo se alejó conduciendo. En una semana, todo el círculo social de Elena sabía la verdad sobre mi familia. Empecé a recibir mensajes en redes sociales de personas que habían estado en la fiesta de compromiso. Personas que habían visto a Elena ofrecerme ese cheque de $1.000.000 y se habían reído. Algunos se disculparon. Mensajes largos y divagantes sobre cómo habían hecho suposiciones y se sentían terrible ahora. Otros pusieron excusas. Dijeron que solo habían estado siguiendo la corriente de Elena, o que siempre habían sospechado que yo venía de dinero. Unos pocos intentaron hacerse mis amigos ahora que sabían que no era quien pensaban que era. De repente querían almorzar o reunirse para un café. De repente recordaban que habíamos tenido conversaciones tan agradables en las cenas de Elena.
Todo el asunto me hizo sentir enferma. Estas personas me habían visto ser humillada y no habían hecho nada. Algunos habían participado activamente burlándose de mí. Ahora querían ser amigos porque tenía dinero y conexiones. Borré la mayoría de los mensajes sin responder. Bloqueé a algunas personas que se pusieron demasiado persistentes. Toda la experiencia me dejó sintiéndome asqueada con ese mundo social. Agradecida de haber crecido lejos de ese tipo de juicio superficial donde el valor de las personas se medía por su cuenta bancaria y su apellido, me volqué en el trabajo en nuestro negocio familiar. Pasé largos días en la oficina de mi padre revisando informes agrícolas y proyecciones de rendimiento. Me reuní con nuestros gerentes de rancho para discutir la rotación de cultivos y la salud del suelo. Comencé a planificar la expansión de nuestro programa de certificación orgánica a 3 propiedades más. Estar de vuelta en este mundo donde se me respetaba por mi conocimiento y contribuciones se sentía como salir a tomar aire después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Aquí a nadie le importaba la ropa de marca o qué restaurantes conocía. Les importaba si entendía las prácticas de agricultura sostenible y podía analizar las tendencias del mercado. Valoraban mi título en ingeniería agrónoma y mis ideas para mejorar la eficiencia. Había olvidado lo satisfactorio que era este trabajo. Lo bien que se sentía ser valorada por algo real, en lugar de ser juzgada por cosas superficiales. Mi padre me encontró tarde una noche todavía en mi escritorio revisando archivos. Se sentó frente a mí y preguntó si estaba evitando pensar en Alejandro. Levanté la vista de los papeles y admití que probablemente sí. Pero también amaba genuinamente este trabajo. Había olvidado cuánto durante mis años en la universidad y lidiando con el drama de Elena. Estar de vuelta aquí me recordaba quién era yo fuera de cualquier relación. Me recordaba que tenía toda una vida y un propósito que no tenían nada que ver con Alejandro o su familia, o ese mundo social tóxico. Mi padre dijo que la diferencia era que él nunca dejó que nadie le faltara el respeto a mi madre, que el fracaso de Alejandro para protegerme era el verdadero problema, no la ignorancia de Elena. Mi madre agregó que la humillación de Elena hoy podría ser la llamada de atención que necesitaba, pero eso no significaba que yo le debiera algo a Alejandro o a su familia. Me senté allí en la biblioteca rodeada de libros que había leído mientras crecía, y me di cuenta de cuánto había dejado pasar en nombre de mantener la paz. Cuántas cenas había soportado siendo tratada como la servidumbre. Cuántas veces había sonreído mientras las amigas de Elena me hablaban como si fuera estúpida. Me había dicho a mí misma que no importaba porque sabía la verdad sobre quién era yo, pero sí había importado. Había dolido cada vez. Las siguientes 2 semanas pasaron en un borrón de trabajo. Me reuní con nuestros gerentes sobre la expansión del programa orgánico. Revisé muestras de suelo e informes de rendimiento. Participé en conferencias telefónicas sobre compras de equipos y seguros de cultivos. Mi padre comenzó a incluirme en decisiones comerciales de más alto nivel. Preguntó mi opinión sobre si deberíamos invertir en nuevos sistemas de riego o centrarnos en expandir nuestra red de distribución de productos. Sentí que me asentaba de nuevo en este mundo donde mi conocimiento y mis ideas realmente importaban, donde la gente respetaba lo que traía a la mesa en lugar de juzgarme por de dónde venía. Mi prima llamó de nuevo sobre Alejandro. Dijo que había sido dado de alta del hospital pero no estaba bien. No iba a trabajar. No comía adecuadamente, su mejor amigo estaba preocupado por él, borré el mensaje de voz sin escuchar todo. Bloqueé el número de mi prima también. No podía seguir escuchando actualizaciones sobre la condición de Alejandro. No podía permitirme sentirme culpable por protegerme de la toxicidad de su familia. Luego los mensajes comenzaron a llegar a través de las redes sociales, personas que apenas conocía del círculo social de Elena de repente contactándome. Algunos enviaron largas disculpas sobre cómo me habían tratado en esas cenas y fiestas. Dijeron que se sentían terrible ahora que sabían la verdad. Otros pusieron excusas. Dijeron que solo habían estado siguiendo el liderazgo de Elena, que siempre habían sospechado que venía de dinero por cómo me comportaba. Unos pocos intentaron actuar como si hubiéramos sido amigos todo el tiempo. Mencionaron conversaciones que supuestamente habíamos tenido en la casa de Elena como si hubieran sido significativas, en lugar de interrogarme sobre si alguna vez había visto un centro comercial antes. Los peores eran los que intentaban hacerse amigos ahora, preguntando si quería reunirme para almorzar o tomar un café, sugiriendo que deberíamos conocernos mejor. De repente interesados en mi título y el negocio de mi familia. De repente recordando cuánto habían disfrutado hablar conmigo en esas horribles cenas. Podía ver a través de ello. Estas personas habían visto a Elena humillarme. Habían participado burlándose de mí. Me habían tratado como si fuera demasiado estúpida para entender sus sofisticadas conversaciones de ciudad. Ahora querían ser amigos porque tenía dinero, tierra y conexiones que podían usar. Borré la mayoría de los mensajes sin responder. Bloqueé a las personas que seguían intentando contactar. Todo el asunto me asqueaba. Este era exactamente el tipo de juicio superficial que había querido evitar al mantener mi origen en silencio en la universidad. Estas personas medían el valor por las cuentas bancarias, los valores de las propiedades y a quién conocías. Me habían tratado como basura cuando pensaban que era pobre. Ahora querían acceso a mí porque era rica. La hipocresía era impresionante. Pasé más tiempo en los establos con nuestros puras sangres. Me resultaba relajante cepillarlos, revisar sus cascos, y simplemente estar cerca de animales a los que no les importaba el estatus social o el dinero familiar. Nuestro gerente de establos preguntó si estaba bien.
Dijo que parecía diferente desde que regresé a casa. Le dije que estaba bien, solo lidiando con algunos asuntos personales. Asintió y no presionó por detalles. Esa era otra cosa que apreciaba de estar en casa. La gente te daba espacio cuando lo necesitabas en lugar de entrometerse en tus asuntos. 3 semanas después de la visita de Elena, mi tío pasó por la casa principal. Dijo que había visto a Alejandro en nuestra pequeña casa de campo, donde Alejandro había visitado durante nuestros días universitarios. Mi tío había pasado conduciendo para revisar la propiedad y encontró a Alejandro allí limpiando, barriendo el porche, arrancando malas hierbas de alrededor de los cimientos, arreglando una tabla suelta en los escalones. Mi tío preguntó qué estaba haciendo allí. Alejandro dijo que estaba cuidando el lugar, que me importaba a mí, así que quería asegurarse de que se mantuviera adecuadamente. No pidió verme. No dejó un mensaje, solo trabajó en la casa durante unas horas y luego se fue. Mi tío dijo que Alejandro regresó la semana siguiente también. Pintó las contraventanas que se habían estado pelando. Limpió los canalones. Reemplazó algo de madera podrida en la barandilla delantera. Todavía no preguntó por mí ni trató de que mi tío pasara mensajes. Simplemente cuidó la propiedad en silencio y se alejó cuando terminó. Mi tío dijo que parecía que Alejandro estaba tratando de hacer algo significativo, en lugar de hacer grandes gestos o exigir mi atención. No sabía qué pensar de eso. Parte de mí estaba conmovida de que Alejandro recordara cuánto amaba esa pequeña casa de campo, cuántos buenos recuerdos habíamos hecho allí durante su visita. Parte de mí estaba enojada de que pensara que podía simplemente aparecer en la propiedad de mi familia sin permiso. Pero sobre todo me sentía confundida. Este no era el Alejandro que había conocido durante nuestra relación. Ese Alejandro habría llamado y enviado mensajes constantemente. Habría aparecido en la casa principal exigiendo hablar. Habría hecho declaraciones dramáticas sobre cuánto me amaba. Este trabajo silencioso y constante sin pedir nada a cambio se sentía diferente. Entonces comencé a recibir correos electrónicos de Alejandro. No del tipo que esperaba. No me estaba rogando que lo aceptara de vuelta ni haciendo promesas sobre cómo cambiarían las cosas. Me estaba enviando actualizaciones sobre su vida. Mensajes cortos cada pocos días. Dijo que se había mudado del departamento que pagaba su madre en Polanco. Encontró un lugar más pequeño que podía pagar con su propio salario en una colonia más modesta. Dijo que no era tan lujoso, pero era suyo y eso importaba. Otro correo decía que había comenzado a ver a un terapeuta. Estaba trabajando a través de su relación con su madre y por qué le había permitido tratarme tan mal. Dijo que el terapeuta le estaba ayudando a entender que había estado evitando el conflicto con Elena toda su vida, y que esa evasión le había costado a la persona que más amaba. Envió un mensaje sobre la instalación de su nuevo departamento. ¿Cómo había comprado sus propios muebles en lugar de usar la tarjeta de crédito de su madre? ¿Cómo se sentía bien vivir en un espacio que era verdaderamente suyo? Incluso si eso significaba comer sopas instantáneas algunas semanas para pagar la renta. Otro correo hablaba de una conversación con su terapeuta sobre límites y codependencia. ¿Cómo estaba aprendiendo que amar a alguien no significa dejar que lastimen a las personas que te importan? ¿Cómo debería haberme protegido en lugar de discutir con Elena después del hecho? Los correos nunca me pidieron que respondiera. Nunca presionaron por otra oportunidad ni exigieron saber si lo perdonaría. Simplemente me actualizaban sobre el trabajo que estaba haciendo. Como si me estuviera mostrando a través de acciones en lugar de palabras que estaba cambiando, independientemente de si yo lo aceptaba de vuelta. Leí cada uno varias veces. Traté de averiguar si esto era manipulación o crecimiento genuino. No podía decidirme del todo. 4 semanas después de la confrontación en la hacienda, la asistente de Elena llamó a mi madre. Dijo que Elena estaba solicitando una reunión conmigo directamente. Mi madre preguntó de qué se trataba. La asistente dijo que Elena quería disculparse adecuadamente, en persona, sin Alejandro presente. Mi madre le dijo que lo discutiría conmigo y le devolvería la llamada. Me encontró en la oficina de mi padre revisando informes trimestrales. Se sentó y explicó la solicitud de Elena. Preguntó qué quería hacer. Me senté allí pensando en ello. Parte de mí quería negarse. Dejar que Elena se quedara con su humillación y arrepentimiento, sin darle la oportunidad de sentirse mejor consigo misma con una disculpa. Parte de mí tenía curiosidad. Quería ver si realmente era capaz de un remordimiento genuino, o si esto era solo control de daños. Mi madre dijo que apoyaría lo que yo decidiera, pero que no debería sentirme obligada a hacer que Elena se sintiera mejor sobre su propio comportamiento. Pensé en los correos de Alejandro, el trabajo silencioso en la casa de campo, el hecho de que realmente estaba haciendo cambios en lugar de solo prometerlos. Me pregunté si Elena era capaz del mismo tipo de crecimiento. Decidí que quería averiguarlo. Le dije a mi madre que me reuniría con Elena, pero no en nuestra hacienda y no en la casa de Elena. En algún lugar neutral en la ciudad. Mi madre asintió e hizo los arreglos a través de la asistente de Elena. La reunión se fijó para la semana siguiente en un restaurante tranquilo en el centro. Elegante pero no llamativo. El tipo de lugar donde podías tener una conversación privada sin ser escuchado. Conduje hacia la ciudad la mañana de la reunión. Me estacioné en el lote del restaurante y me senté en mi auto durante unos minutos preparándome. Me recordé a mí misma que no le debía perdón a Elena, que estaba haciendo esto para mi propio cierre, no para su comodidad. Elena ya estaba allí cuando entré. Sentada en una mesa de esquina luciendo más pequeña de alguna manera,
menos pulida de lo que jamás la había visto. Su cabello no estaba tan perfectamente peinado. Su maquillaje parecía más ligero. Llevaba un vestido sencillo en lugar de sus habituales trajes de diseñador. Se puso de pie cuando me vio. Parecía que quería abrazarme, pero se detuvo. Nos sentamos una frente a la otra y pedimos café que ninguna de las dos realmente quería. Elena comenzó a hablar de inmediato. Claramente había ensayado lo que quería decir. Se disculpó por su comportamiento. Dijo que se había equivocado conmigo y que se había equivocado al tratarme de la manera en que lo hizo. Dijo que entendía ahora que la riqueza y el estatus de mi familia excedían los suyos y que había hecho suposiciones terribles. Levanté la mano para detenerla. Le dije que ese no era el punto. Que el problema no era que ella estuviera equivocada sobre mi situación financiera. El problema era que ella había pensado que estaba bien tratar a alguien así, independientemente de su origen. Elena se detuvo. Parecía genuinamente sorprendida, como si ese pensamiento no se le hubiera ocurrido. Seguí adelante. Le dije que ofrecerle dinero a alguien para que deje a su hijo es cruel sin importar quiénes sean. Que humillar a alguien en cenas familiares está mal, ya sean ricos o pobres. Que juzgar el valor de alguien por su cuenta bancaria muestra un carácter terrible. Elena se sentó allí procesando esto. Su disculpa ensayada claramente no había cubierto este ángulo. Entonces comenzó a hablar de nuevo, pero de manera diferente esta vez. Más honesta, menos guionizada. Dijo que se había sentido amenazada por mí desde el principio. Que Alejandro nunca había mirado a las niñas bien de la sociedad que ella le había presentado de la manera en que me miraba a mí. Que nunca había hablado de nadie más con el tipo de respeto y admiración que mostraba cuando me mencionaba. Dijo que había manejado su miedo tratando de hacerme sentir inferior, convenciéndose a sí misma y a todos los demás de que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Que si podía probar que yo solo buscaba su dinero, entonces los sentimientos de él por mí no serían reales. Admitió que había querido que Alejandro se casara con alguien de su círculo social. Alguien cuya familia ella ya conociera. Alguien que encajara fácilmente en su mundo sin desafiar nada. Yo había representado cambio e incertidumbre y ella había reaccionado tratando de alejarme. Dijo que ver a mi madre presentarse en la hacienda había sido el momento más humillante de su vida. No porque mi familia tuviera más dinero, sino porque se había dado cuenta de lo mal que me había juzgado y lo cruel que había sido basada en esas suposiciones erróneas. Escuché todo esto. Observé su rostro mientras hablaba. Traté de averiguar si esto era remordimiento genuino o simplemente ella procesando su propia vergüenza. Le pregunté directamente si se habría disculpado si mi familia hubiera sido realmente campesinos pobres como ella había asumido. Si todavía pensaría que su comportamiento estaba mal si yo hubiera sido exactamente quien ella pensaba que era. Elena parecía incómoda. Tardó mucho en responder. Finalmente admitió que probablemente no lo habría hecho, que había creído que estaba protegiendo a su hijo de alguien que intentaba usarlo, que la riqueza de mi familia la había obligado a enfrentar sus propios prejuicios de una manera que no podía ignorar. Le dije que eso era honesto al menos, que apreciaba que admitiera que no le habría importado lastimarme si yo hubiera sido realmente pobre. Dije que probaba mi punto sobre que sus valores estaban completamente al revés, que tratar a las personas con respeto no debería depender de su estatus financiero o conexiones familiares. Elena asintió lentamente. Dijo que estaba empezando a entender eso, pero que era difícil desaprender toda una vida de suposiciones clasistas. Terminé mi café y me levanté para irme. Le dije que apreciaba la honestidad, pero que no estaba lista para perdonarla. Que las acciones a lo largo del tiempo importarían más que una conversación. Ella asintió de nuevo y me agradeció por reunirme con ella. Salí de la cafetería sintiendo que algo había cambiado, aunque no estaba segura de qué exactamente. Elena había sido honesta de una manera que no esperaba. Durante las siguientes semanas, Alejandro y yo comenzamos a hablar más seriamente sobre cómo podría ser nuestro futuro. Nos reunimos para cenar en un restaurante tranquilo en la ciudad y extendimos notas en servilletas como si estuviéramos planeando un negocio en lugar de una vida juntos. Él quería saber qué quería yo realmente, no lo que yo pensaba que funcionaría mejor para todos los demás. Le dije que no podía dejar la hacienda por completo porque el negocio familiar me necesitaba allí, especialmente ahora que mis padres hablaban de expandir nuestras operaciones orgánicas a 3 nuevos municipios. Alejandro dijo que entendía y sugirió que dividiéramos nuestro tiempo entre la ciudad, donde estaba basada su empresa, y la hacienda, donde yo me estaba involucrando más en la administración. Sacó su tableta y me mostró proyecciones en las que había estado trabajando para modernizar nuestros sistemas de gestión agrícola. Dijo que su título en negocios en realidad podría ser útil para algo que importaba en lugar de solo hacer más ricos a los ricos. Hablamos de convertir una de las casas de huéspedes en una oficina donde él pudiera trabajar de forma remota parte de la semana. Sobre cómo podíamos usar tecnología para rastrear rendimientos de cultivos y salud del suelo de manera más eficiente. Sobre eventualmente expandirnos a la consultoría de agricultura sostenible para otros ranchos en la región. Se sentía diferente de antes. Como si estuviéramos construyendo algo juntos en lugar de que yo tratara de encajar en su mundo. O él tratando de encajar en el mío. Pasaron 4 meses así. Conversaciones constantes sobre logística y sueños y qué tipo de asociación queríamos crear. Entonces la empresa de Alejandro lo invitó a su gala benéfica anual y me pidió que fuera su pareja. Casi dije que no porque recordaba demasiado bien cómo me habían tratado las amigas de su madre en esa fiesta de compromiso.
Pero Alejandro prometió que esto sería diferente. Me recogió en mi departamento en la ciudad usando un traje que se había comprado él mismo en lugar de uno que su madre había elegido. Me dijo que me veía hermosa de una manera que me hizo creer que realmente me veía. La gala fue en un hotel elegante en Reforma, con candelabros y meseros llevando champán en bandejas de plata. Alejandro me presentó a sus colegas y contactos de negocios, asegurándose de que todos supieran que tenía mi título en ingeniería agrónoma y que mi familia dirigía una operación agrícola importante. Cuando su jefe preguntó qué hacía yo, Alejandro intervino antes de que pudiera minimizarlo. Habló sobre cómo estaba ayudando a modernizar un negocio agrícola generacional e implementando nuevas prácticas sostenibles. Uno de los otros ejecutivos hizo algún comentario sobre cómo la agricultura debe ser simple en comparación con el trabajo corporativo. Toda la postura de Alejandro cambió. Se volvió hacia el tipo y dijo que, en realidad, la agricultura requería comprensión de biología, química, economía, patrones climáticos, mantenimiento de equipos y otras 50 cosas que la mayoría de los trabajos corporativos nunca tocaban. Dijo que la complejidad de administrar miles de hectáreas de cultivos hacía que su consultoría de negocios pareciera básica. El ejecutivo se retractó rápidamente y comenzó a hacer preguntas genuinas sobre nuestra operación. Me quedé allí sintiendo algo que nunca había sentido antes con Alejandro en público, como si estuviera orgulloso de mí, como si quisiera que otras personas vieran lo que él veía en lugar de ocultarlo o disculparse por ello. Bailamos más tarde y le dije que ese momento significaba más para mí que cualquier disculpa. Dijo que había terminado de dejar que alguien me hiciera sentir menos, incluyéndose a sí mismo. Habían pasado 6 meses desde que Elena apareció en la hacienda, y todo se desmoronó. Pensé en cuánto había cambiado en ese tiempo. Alejandro se había mudado a su propio departamento y había comenzado a pagar sus propias cuentas en lugar de dejar que su madre subsidiara su estilo de vida. Había puesto límites reales con ella, diciéndole cuándo podía y no podía visitar, diciendo no a eventos familiares que se sentían más como obligaciones que como tiempo familiar real. Elena había comenzado a ver a un terapeuta para trabajar a través de sus problemas con el control y el prejuicio de clase. Todavía cometía errores a veces, todavía hacía comentarios que mostraban su vieja forma de pensar, pero se atrapaba a sí misma más a menudo ahora. Se disculpaba cuando se equivocaba en lugar de poner excusas. Mis padres habían comenzado lentamente a aceptar a Alejandro de nuevo en las reuniones familiares, aunque mi padre todavía lo observaba cuidadosamente durante las comidas. Todavía hacía preguntas directas sobre sus intenciones y su independencia de Elena. Alejandro lo tomaba sin ponerse a la defensiva, entendiendo que tenía que recuperar su confianza. La relación que tenía con Alejandro ahora se sentía más fuerte porque se había roto y reconstruido. Habíamos probado que podíamos manejar el conflicto y salir mejor en lugar de simplemente evitar conversaciones difíciles. Habíamos aprendido a ser honestos sobre nuestras necesidades en lugar de asumir que la otra persona debería saberlo. Un sábado por la mañana, Alejandro preguntó si quería conducir hasta la pequeña casa de campo donde nos habíamos quedado durante esa primera visita. El lugar donde había aprendido la verdad sobre mi familia, pero había aceptado mantenerlo en silencio. Empacamos un picnic y condujimos hasta allá, pasando por las puertas de nuestra propiedad y por los largos caminos de tierra hasta la casita que estaba cerca del borde de nuestra tierra. El lugar se veía exactamente igual. El mismo porche desgastado, los mismos muebles sencillos, la misma vista del campo extendiéndose en todas direcciones. Nos sentamos en los escalones del porche comiendo sándwiches y viendo las nubes moverse por el cielo. Entonces Alejandro se quedó callado de una manera que me hizo mirarlo. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abrió para mostrar un anillo sencillo. No el elaborado diamante que su madre le había ayudado a elegir la primera vez. Solo una banda simple con una piedra pequeña que atrapaba la luz del sol. Dijo que lo había comprado él mismo con dinero que había ahorrado de su salario. Dijo que quería pedirme de nuevo que me casara con él, pero esta vez como iguales construyendo una vida juntos en lugar de que él tratara de traerme a su mundo. Prometió que tomaríamos decisiones juntos sobre dónde vivíamos y cómo pasábamos nuestro tiempo. Que enfrentaríamos a su familia y a mi familia y a todos los demás como socios que se cuidaban las espaldas mutuamente. Que nunca más dejaría que nadie me tratara con falta de respeto, incluyéndose a sí mismo. Miré el anillo y luego su rostro y pensé en todo lo que habíamos pasado. En alejarme cuando dolía porque sabía que merecía algo mejor. En él haciendo el trabajo real para cambiar en lugar de solo prometer ser diferente. En construir algo real en lugar de algo que se viera bien en la superficie. Dije que sí. No porque todo fuera perfecto o porque todos nuestros problemas estuvieran resueltos, sino porque habíamos probado que podíamos manejar cosas difíciles y salir más fuertes. Porque confiaba en él ahora de una manera que no lo hacía antes. Comenzamos a planear una boda que reflejaría ambos mundos. Una ceremonia en la hacienda con ambas familias presentes. Elena asistiría como la madre de Alejandro, pero no como alguien que pudiera controlar nuestras decisiones o hacer demandas sobre la lista de invitados o el menú o cualquier otra cosa. Mi madre ayudó con la planificación, pero me dejó tomar las decisiones reales. Mi padre interrogó a Alejandro sobre sus planes financieros y dónde vivirían y cómo manejarían futuros conflictos con Elena. La vida no era perfecta. Elena todavía a veces decía cosas que mostraban que estaba luchando contra sus viejos prejuicios. Mis padres todavía observaban a Alejandro cuidadosamente en las cenas familiares.
Pero lo estábamos enfrentando todo juntos ahora con honestidad en lugar de evasión, con compañerismo en lugar de una persona tratando de encajar en el mundo de la otra. La boda se fijó para la primavera en la hacienda, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que estaba construyendo un futuro que realmente quería, en lugar de uno que se suponía que debía querer.